Erling Haaland puede estar más cerca del Real Madrid que nunca, y la confirmación de la salida de Pep Guardiola ha abierto una puerta que Florentino Pérez llevaba años esperando para activar el golpe definitivo del mercado europeo. Soy Nilsson del Madridista, y madridistas, tengo que decirles algo con absoluta sinceridad. Pocas veces he sentido una sensación tan fuerte de que estamos delante de una operación verdaderamente histórica. Porque esto no sería un fichaje más. No estaríamos hablando simplemente de incorporar a una estrella mundial. Estaríamos hablando de traer al delantero que puede marcar una era entera en el Santiago Bernabéu. El futbolista llamado a dominar Europa durante la próxima década. Y todo ha cambiado a partir de un acontecimiento que, en mi opinión, lo altera absolutamente todo. La salida de Guardiola del Manchester City. Durante años, la continuidad de Haaland en Inglaterra estuvo profundamente vinculada al proyecto liderado por Pep. La presencia del entrenador español representaba estabilidad, una idea futbolística definida y una garantía competitiva que hacía prácticamente imposible pensar en una salida inmediata. Pero ahora el escenario es completamente distinto. Con Guardiola fuera, el Manchester City entra en una etapa de incertidumbre. Se abre un periodo de transición. Un momento donde incluso las estructuras más sólidas pueden tambalearse. Y Florentino Pérez, como siempre, ha detectado la oportunidad exacta. Porque si hay algo que admiro profundamente del presidente del Real Madrid es su capacidad para esperar el instante preciso. No actúa por impulso. No entra en guerras innecesarias. Observa. Analiza. Calcula. Y cuando encuentra la ventana correcta, golpea con una precisión quirúrgica. Eso es exactamente lo que estaría ocurriendo ahora. Según distintas filtraciones, el Real Madrid llevaba meses siguiendo muy de cerca la situación interna del Manchester City. No solo observaban el contexto contractual del jugador. También analizaban cuidadosamente el impacto que podría tener la salida de Guardiola sobre la estabilidad emocional y deportiva del entorno de Haaland. Y todo apunta a que Florentino entendió que este era el momento ideal para moverse. Sinceramente, me parece una maniobra brillante. Porque Haaland no es un jugador que aparezca libremente en el mercado. No es una operación que pueda improvisarse. Es una pieza estratégica. Una figura que exige planificación total. Y el Real Madrid lleva mucho tiempo preparándose para este escenario. Lo más fascinante de todo es que el club blanco no solo estaría dispuesto a afrontar una operación gigantesca. También habría aceptado sentarse a negociar bajo las condiciones impuestas por el propio futbolista. Y aquí aparece uno de los puntos más impactantes de toda esta historia. Las exigencias de Haaland. Porque el noruego quiere llegar al Real Madrid. Sí. Pero quiere hacerlo como eje absoluto del proyecto. Su entorno habría trasladado condiciones muy concretas. La primera, un contrato de 8 años. Una duración extraordinaria que garantizaría estabilidad plena y lo convertiría en uno de los pilares estructurales del club durante casi una década. Y sinceramente, yo no tengo ningún problema con eso. Cuando hablamos de un delantero de este nivel, asegurar su plenitud deportiva a largo plazo me parece una inversión absolutamente lógica. Pero no termina ahí. El jugador también habría solicitado un sistema de primas especialmente ambicioso. Bonificaciones muy generosas ligadas a objetivos concretos. Cantidad de goles por temporada. Títulos conquistados. Participación decisiva en competiciones europeas. Convocatorias y rendimiento con la selección de Noruega. Premios individuales de máximo prestigio. A primera vista, algunos podrían considerar estas exigencias excesivas. Yo, sinceramente, pienso exactamente lo contrario. Porque estas cláusulas reflejan una mentalidad competitiva brutal. Haaland no estaría pidiendo dinero por simple comodidad. Estaría vinculando sus ganancias al rendimiento real. A la excelencia. A la obligación de producir. Y eso encaja perfectamente con la cultura del Real Madrid. Aquí se premia al que gana. Aquí se recompensa al que responde. Aquí no existe espacio para la mediocridad. Por eso, cuando escucho estas condiciones, lejos de preocuparme, me entusiasman. Porque revelan ambición. Revelan hambre. Revelan un deseo auténtico de construir algo gigantesco. Ahora bien, toda operación histórica tiene un coste. Y el Manchester City habría fijado una cifra absolutamente monumental. 170 millones de euros. Una cantidad gigantesca. Una operación que exigiría un esfuerzo financiero de enorme dimensión. Pero aquí quiero dar mi opinión de manera completamente clara. Yo pagaría esa cifra sin dudarlo. Y lo digo porque estamos hablando de un futbolista generacional. De un delantero que garantiza impacto inmediato. De un goleador que puede transformar por completo el ataque blanco.
El Real Madrid lleva tiempo necesitando una referencia ofensiva dominante. Un 9 puro con capacidad devastadora dentro del área. Un futbolista capaz de convertir medio balón en gol. Y Haaland representa exactamente eso. Imaginen por un instante lo que significaría verlo compartiendo ataque con Vinicius Jr. La velocidad de uno. La brutal capacidad de definición del otro. La creatividad de Jude Bellingham alimentando constantemente ese circuito ofensivo. Sinceramente, me cuesta encontrar una estructura defensiva en Europa preparada para resistir algo así. Sería un ataque terrorífico. Una máquina ofensiva diseñada para arrasar. Pero hay algo todavía más importante. El mensaje institucional. Si Florentino concreta esta operación, el mundo entero entenderá algo muy claro. El Real Madrid sigue marcando el futuro del fútbol mundial. Sigue siendo el destino supremo. Sigue siendo el lugar donde los grandes talentos quieren escribir su leyenda. Y eso, madridistas, me llena de orgullo. En la segunda parte vamos a analizar el malestar creciente dentro del Manchester City, la presión del Bayern de Múnich para intentar adelantarse al Real Madrid, las tensiones internas provocadas por esta negociación y cómo encajaría exactamente a Haaland dentro del nuevo sistema blanco. Si este análisis les está gustando, dejen su like, suscríbanse al canal y díganme en comentarios algo muy importante. Si ustedes fueran Florentino Pérez, ¿pagarían hoy mismo los 170 millones por Haaland o intentarían negociar una cifra inferior? Y si la primera parte de esta historia ya era impactante, madridistas, lo que está ocurriendo dentro del Manchester City convierte esta operación en algo todavía más explosivo. Porque la salida de Guardiola no solo abrió una oportunidad deportiva para el Real Madrid. También provocó un terremoto interno que está generando muchísima incomodidad en la directiva inglesa. Según distintas filtraciones procedentes de Inglaterra, existe un malestar evidente dentro de la cúpula del Manchester City por la postura que estaría adoptando el entorno de Haaland. No se trata únicamente del interés del Real Madrid. Eso siempre fue un riesgo latente. Lo que realmente habría molestado es la sensación de que el futbolista ya estaría evaluando seriamente un cambio de ciclo. Y sinceramente, esto tiene toda la lógica del mundo. Cuando una institución pierde a la figura que sostenía gran parte de su estabilidad competitiva, inevitablemente surgen dudas. Guardiola era mucho más que un entrenador. Era el arquitecto absoluto del proyecto. Era la garantía de continuidad. Era la referencia táctica que daba sentido al ecosistema entero. Con su salida, muchas certezas desaparecen. Y para un jugador como Haaland, obsesionado con competir al máximo nivel, ese escenario genera preguntas inevitables. ¿Qué dirección tomará el club? ¿Se mantendrá la misma ambición? ¿Habrá una transición traumática? ¿Seguirá existiendo el contexto ideal para conquistar Europa? Todas esas incertidumbres son precisamente las que Florentino Pérez habría detectado. Porque el presidente blanco entiende perfectamente que las grandes operaciones no nacen únicamente del dinero. Nacen del contexto. Del momento psicológico. De la lectura exacta del escenario. Y aquí es donde, una vez más, el Real Madrid parece estar moviéndose con una inteligencia extraordinaria. Pero atención. Porque el camino no está libre. Existe un competidor muy serio. El Bayern de Múnich. Y este punto me parece absolutamente fundamental. Desde Alemania aseguran que el club bávaro considera a Haaland como el heredero perfecto para cubrir una eventual salida de Harry Kane. La directiva alemana entiende que tarde o temprano necesitará activar un relevo de máximo nivel. Y para ellos, el nombre ideal es clarísimo. Haaland. Ya conoce el fútbol alemán. Ya triunfó allí. Ya demostró que puede dominar ese contexto competitivo. Eso convierte al Bayern en una amenaza real. Además, el proyecto deportivo que podrían ofrecerle sería muy potente. Protagonismo absoluto. Construcción ofensiva alrededor de su figura. Garantía de liderazgo inmediato. Todo eso, evidentemente, tiene peso. Pero aquí aparece algo que, en mi opinión, inclina definitivamente la balanza hacia el Real Madrid. La dimensión histórica. Porque una cosa es liderar un gran proyecto. Y otra muy distinta es convertirse en leyenda del club más grande del planeta. Haaland sabe perfectamente lo que significa vestir de blanco. Sabe que llegar al Bernabéu implica entrar directamente en la conversación de los grandes nombres de la historia. Y sinceramente, me cuesta muchísimo imaginar a un competidor tan ambicioso renunciando a esa posibilidad. Ahora bien, más allá de la negociación y de la competencia externa, lo que verdaderamente me apasiona es imaginar cómo encajaría dentro del Real Madrid. Y aquí quiero hablarles como aficionado absolutamente ilusionado. Yo llevo tiempo pensando que este equipo necesita un 9 dominante. Un delantero con presencia devastadora dentro del área.
Un futbolista que convierta volumen ofensivo en cifras monstruosas. Porque el Real Madrid genera muchísimo. Produce ocasiones. Ataca con intensidad. Pero muchas veces le ha faltado ese ejecutor implacable capaz de transformar superioridad en destrucción competitiva. Haaland resolvería eso desde el primer día. Imaginen el escenario. Vinicius desbordando por izquierda. Jude Bellingham rompiendo líneas desde segunda línea. Valverde aportando llegada. Y Haaland atacando cada espacio con esa agresividad brutal que lo caracteriza. Sería una estructura ofensiva absolutamente aterradora. Pero lo que más me entusiasma no es solo su capacidad goleadora. Es cómo obligaría a cambiar a las defensas rivales. Su simple presencia altera sistemas enteros. Condiciona centrales. Arrastra marcas. Abre espacios. Genera pánico estructural. Y eso beneficiaría enormemente a todos los futbolistas que lo rodean. Vinicius tendría más libertad. Bellingham encontraría más carriles interiores. El equipo entero ganaría profundidad. Sería una transformación táctica total. Además, hay un aspecto que me parece clave. La personalidad. Haaland tiene ese carácter competitivo que encaja perfectamente con el ADN del Real Madrid. No se esconde. No se conforma. No se relaja. Vive obsesionado con superar registros. Y ese tipo de mentalidad triunfa en este club. En Noruega, por cierto, la repercusión ya es gigantesca. La prensa deportiva del país está tratando esta posibilidad como un acontecimiento histórico. Muchos lo consideran el paso natural para consolidarse definitivamente como uno de los dominadores absolutos del fútbol mundial. En Inglaterra, mientras tanto, el debate es feroz. Muchos analistas entienden que si el Manchester City pierde a Guardiola y a Haaland en un periodo tan corto, estaríamos hablando del cierre definitivo de una era. Y sinceramente, creo que tienen razón. Sería una ruptura simbólica brutal. Mientras tanto, Florentino sigue ejecutando su estrategia con absoluta frialdad. Sin ruido. Sin exposición innecesaria. Esperando el momento exacto para lanzar el golpe definitivo. Y si me preguntan mi opinión más honesta, madridistas, yo lo tengo clarísimo. Este es el fichaje que hay que hacer. No por marketing. No por impacto mediático. Sino por necesidad deportiva real. Porque Haaland representa exactamente lo que este equipo necesita para dominar Europa durante la próxima década. 170 millones pueden parecer una cifra gigantesca. Pero hay jugadores cuyo impacto trasciende cualquier valoración financiera. Y para mí, Haaland es uno de ellos. Tengo la sensación de que estamos frente a una operación capaz de redefinir el futuro del Real Madrid. Y sinceramente, como madridista, me ilusiona imaginarlo celebrando goles en un Bernabéu completamente rendido a su poder. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Haaland debe ser la gran prioridad absoluta de Florentino Pérez o apostarían por reforzar otras posiciones antes? Déjenmelo en comentarios. Si disfrutaron este análisis, dejen su like, suscríbanse al canal y hagan clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en pantalla, porque ahí analizamos otro movimiento que podría cambiar por completo el destino del Real Madrid.